sea, digamos que aquí, y de hecho lo iba a preguntar, ¿quién ganaba? Si lo político o lo democrático en este caso. Pero Yo creo que a la larga, en este caso controvertido como es, gana la democracia y ganan futuras víctimas que hoy van a ser más protegidas para que se les juzgue, sí, pero con un debido proceso, con garantías individuales, sin tortura, sin testigos pagados. Pensemos no en Florence Cassette. Florence Cassette no es importante. El tema es que en los próximos 100 años todos los mexicanos, sobre todo los más vulnerables, que son generalmente los más pobres y menos educados, puedan tener un acceso a la justicia, que se protejan sus derechos individuales. Y las cárceles en México están poblados de presuntos culpables, casi todos ellos en situación de vulnerabilidad. Por eso es lo que yo festejo, que para que la democracia en México funcione y la justicia funcione, tiene que estar sustentado en la ley, no en la presión de las calles, no en el ánimo colectivo, no en los aplausos, sino en el derecho. en 2006, sus detractores lo acusaron de prestarse al juego de intereses políticos al salir a dar los resultados preliminares de la elección. Y en su libro Así lo viví, testimonio de la elección presidencial de 2006, usted confesó que lo presionaron. Hoy habla de esta democracia eficaz, pero usted, Luis Carlos Ugalde, ¿cómo ha contribuido a que haya una democracia en México? Bueno, cumpliendo la ley, en 2006, voy a decir, y lo publiqué en mi libro Así lo viví, ¿cuál fue la presión más fuerte? Que no cumpliéramos con la ley, y esta provino de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, que le pidió al IFE que hiciera la ley a un lado y abriera todos los paquetes electorales. Yo en lo individual, la verdad es que me parece que hubiera sido saludable que se hubieran abierto los paquetes y recontar todos, porque se habría comprobado que la votación era como había anunciado el IFE y luego como anunció el tribunal. Pero la ley mexicana de aquella época, como la actual, no contemplan esta idea de los reconteos generalizados. Y dos, López Obrador nunca solicitó un recuento voto por voto. Esto es algo que nadie sabe, poca gente sabe, pero López Obrador solo pidió recontar el 16% de los paquetes. Solo el 16% lo hizo ante el tribunal. Entonces, la autoridad basa su fuerza en cumplir la ley. A veces las leyes son imperfectas. A mí me hubiera gustado que en 2006 la ley dijera, si se pide, que se abran todos los paquetes, que bueno hubiera sido, pero la ley no lo decía. Entonces me acuerdo que en el 2006 se acusaba al IFE, y me acuerdo perfectamente, nos decían en privado y en público, no sean legaloides, apliquen la ley con sentido político y estratégico para que haya gobernabilidad. Y yo contestaba, la única gobernabilidad perdurable en este país es aquella que se sustenta en el derecho. Es antipático decirlo, es anticlimático decirlo, pero es la verdad. Y por eso es que a mí me parece incorrecto que la autoridad en ocasiones en México responda al momentum. Por ejemplo, en diciembre pasado la Asamblea Legislativa del DF cambió el Código Penal de la Ciudad de México para liberar a jóvenes presuntos culpables que habían causado destrozos el 1 de diciembre, rompiendo vidrios y quemando camiones en el DF. Bueno, me parece que cuando una autoridad legisla y cambia la ley para favorecer una negociación política, está vulnerando el Estado de Derecho. Y reitero, una democracia requiere un derecho sólido, y el derecho sólido debe ser impersonal, no sujeto a los vaivenes del momento, y por eso yo creo que esa es la apuesta principal que debe hacer México. ¿El gobierno de Enrique Peña Nieto muestra signos de estar a favor de la democracia? Yo creo que las señales del Pacto por México, que no solamente es mérito del gobierno de Peña Nieto, sino del PRI, del PRD, de los tres, Del PAN. del PAN, del PRD y del PRI y del gobierno de Peña Nieto, creo que esa conjunción genera optimismo. Me parece que la agenda del Pacto por México sí trae reformas transformadoras. Yo digo en mi libro Por una democracia eficaz que una de las frustraciones de la democracia joven mexicana es que durante los dos gobiernos de la alternancia, los del PAN, muy pocas cosas cambiaron. De hecho, los gobiernos del PAN llegaron y se montaron sobre una estructura clientelista, la corrupción no se combatió, y en general los mexicanos percibieron pocos cambios a las estructuras. Y yo veo que en la agenda del Pacto por México, que es de los tres partidos, hay algunos cambios transformadores. Uno de ellos ya fue la reforma educativa, otro puede ser la reforma a las telecomunicaciones, otro puede ser desmontar todos estos llamados poderes de veto, poderes fácticos. Es decir, sí hay motivo de optimismo, pero reitero, hay que ser prudentes, hay que esperar,
Y yo creo que el gobierno de Peña Nieto, que fue muy cuestionado durante la campaña por Yo Soy 132, de ser un candidato que podría representar el statu quo, creo que sus primeras acciones muestran una disposición, desde mi perspectiva, a modificar muchas cosas que la gente no hubiera creído hace pocos meses. Y ojalá sea así, por el bien de México. Y ojalá esta luna de miel, que va a acabar, las lunas de miel acaban, por definición, si no, no son lunas de miel. Pero cuando acabe, ojalá hayan ocurrido cosas para el bien de México. Bueno, pues si toda la gente que nos está escuchando quiere tener pues más de este diálogo y de este análisis y sobre todo compartir, ¿no?, la experiencia de esta presentación por una democracia eficaz, la invitación es hoy. Se presenta hoy el libro Por una democracia eficaz a las 4 de la tarde en el ITESO, en el Auditorio M. Habrá comentaristas, estará Alfonso Hernández, estará David Gómez Álvarez y Carlos Moreno Jaimes, que compartirán con estudiantes este libro, así es que ojalá puedan acompañarnos aquí en Guadalajara hoy a las 4 de la tarde. Pues Luis Carlos Ugalde, un gusto haber estado con usted. Muchas aquí en gracias. Zona 3, y gracias por haber estado con